Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos. Bueno, estamos con el asunto de la iglesia. Al final del capítulo 1, en el versículo 22 y 23, o sea, Pablo menciona la iglesia. Este es otro asunto, o decimos de otra manera, este es el aspecto corporativo. O sea, desde el versículo, podríamos decir desde el versículo 1 hasta versículo 20, 21, ¿verdad? Todo el asunto es individual, es decir, para cada uno de nosotros. Pero ya verso 22 y verso 23, o sea, Pablo mete el aspecto corporativo, es decir, la iglesia. La iglesia es el aspecto corporativo. Individualmente todos tenemos que tener nuestra propia relación con Dios, individualmente. Es decir, debemos de cultivar una relación vertical, Dios y hombre, hombre y Dios, vertical. Y luego después ya de que tengamos esa relación vertical, ¿verdad? Hombre, Dios, Dios, hombre, entonces ya podemos tener la comunión horizontal. Es decir, esa es la comunión corporativa. Esa es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, ok, digo, nomás es una aclaración, ¿verdad? En este caso, hermanos, cuando vamos el asunto del nuevo hombre, miren, Dios creó a Adán. Cuando Dios creó a Adán y Eva, prácticamente toda la humanidad estaba incluida en esta pareja. Entonces, queremos decir que es importante para Dios. Pero aquí hubo varias cosas. Principalmente, pues vino la caída del hombre, ¿sí? Dios creó al hombre en Génesis 1:26. Y fíjese, en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todo lo que serpea sobre la faz de la tierra. Ok, eso es muy importante, ¿ve? También en Génesis 1:28, entonces Dios les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, ese es otro punto que Dios les dice cuando los crea en Génesis 1:26. Digo, es importante, por eso lo digo. Pero aquí, miren, hay 4 caídas del hombre. Digo, podríamos decir eso. Y lo quiero decir porque ya ve que en Efesios vimos un aspecto. Déjenme. En Efesios vimos un aspecto donde dice, bueno, es capítulo perdón, no, me estaba equivocando. Es capítulo 4. Capítulo 4, déjenme le muestro el versículo. En el versículo 14
Fíjese qué importante, porque dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza o todo viento de doctrina. Bueno, ok, precisamente eso tiene que ver con estos asuntos. Entonces, Dios le dijo al hombre que señoreara, fíjese, en los peces del mar, en las aves de los cielos. Y para hacerlo así más corto, en todo lo que serpea sobre la faz de la tierra. Ahí realmente, por ejemplo, cuando fue la primera caída del hombre, o sea, entonces lo que operó fue todo lo que serpea sobre la faz de la tierra. Es decir, aquí quien vino a tentar al hombre fue la serpiente, que es un tipo de Satanás, ¿verdad? Entonces, de esa manera el hombre, pues, la mujer vio que era bueno, que era agradable a la vista y que era bueno para comer, ¿ve? Y la mujer, pues, tomó del fruto y comió. Y no solamente comió ella, sino que también le convidó a su marido. Ok, esta es la caída del hombre. Y quiero mostrar cómo Dios creó, ¿me explico? Al primer hombre o al primer Adán. Entonces este Adán, Dios le puso un mandamiento que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque si el día que comiese, pues ciertamente iba a morir. Así que en capítulo 3, pues viene el relato de cómo la serpiente viene y pues engaña a Eva, ¿verdad? Y Eva finalmente come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, le da a su marido y luego pues antes de eso, pues yo, su conciencia no estaba activada y ellos andaban desnudos y no se veían mal, ¿ve? Pero una vez que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces se vieron que estaban desnudos. Eva se quiso cubrir con hojas de higuera y Dios viene y los cubre con túnicas de piel de cordero. Esta fue la primera caída del hombre, ¿verdad? No vamos a entrar en todos los detalles, ¿verdad? Pero la segunda caída del hombre, o sea, esta caída del hombre vino en capítulo 3, la primera caída. En capítulo 4 viene la segunda caída del hombre. ¿Cómo viene la segunda caída del hombre? Bueno, pues viene porque realmente, o sea, Caín mata a Abel, ¿ve? Si usted quiere decir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la primera caída, pues quien intervino fue todo lo que serpea sobre la faz de la tierra. Acá con Caín y Abel, ¿verdad? Cuando usted compara este pasaje de capítulo 4 de Génesis, lo compara con Juan capítulo 8, y entonces pues los judíos se jactaban de que su padre era Abraham, ¿ve? Y Dios les dijo, bueno, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero les dice el Señor, pero vuestro padre no es Abraham, vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? Porque las obras del diablo son las que queréis hacer. O sea, queréis matarme. Y el diablo es homicida desde el principio. Se estaba refiriendo al hecho de Caín y Abel. ¿Ve? Entonces, ¿quién orilló a Caín a matar a Abel? Pues ese fue el diablo, ¿ve? Él es homicida desde el principio, dice el Señor ahí en Juan 8. Entonces, eso quiere decir que realmente, pues, o sea, las aves de los cielos, en este sentido, quienes operan son las aves de los cielos. Es decir, los ángeles caídos, ¿me explico? Y en ese sentido viene el lucero, hijo de la mañana. Entonces, él mete el asunto, ¿verdad? Para que Caín mate a Abel. Y entonces, o sea,
se produce el daño, la muerte de Abel. Entonces, esa es la segunda caída del hombre. Pero luego hay una tercera caída del hombre, ¿sí? Está en capítulo 6. O sea, ahí vienen las aguas, ¿ve? Entonces ya es otro aspecto. Y pues las aguas se alebrestan. Y entonces, porque el Señor dijo que señoreásemos sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todas las bestias y todo lo que serpea sobre la faz de la tierra. Entonces, esos son los tres aspectos de donde viene toda la problemática para el hombre. Así que en realidad, cuando estamos en capítulo 6, pues viene otro asunto. Y podríamos decir que, aquí se juntan pues tanto los demonios como los ángeles caídos. Y mire, entonces haga de cuenta que pues los ángeles tomaron forma humana. Por supuesto que eso no está permitido por Dios, quiero decirle, eso no lo permite Dios. O sea, eso es su principio de morada que no puede violar. O sea, Satanás y sus ángeles no pueden violar ese principio. Los demonios pues pueden salir del agua y poseer cuerpos, porque los cuerpos tienen bastante agua, ¿verdad? Un 70-75% de agua. Y el hombre, su lugar de morada es la tierra. El hombre no puede traspasar esos límites, ¿ve? No puede andar practicando viajes astrales y salirse del cuerpo y todas esas cosas. No. Entonces, aquí, simple y sencillamente, pues, los ángeles caídos y los demonios, ¿verdad? En el agua. O sea, en realidad todos ellos están trabajando para hacer que el hombre caiga. Entonces, en ese sentido, los ángeles caídos tomaron forma humana y se mezclaron con las hijas de los hombres. Por supuesto que esto tenía un fin principal, ¿me entiende? Porque en Génesis 1:26, Dios creó al hombre así, de la manera que lo hemos dicho. Pero en Génesis 1:28, o sea, Dios le dice inmediatamente, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, es muy importante eso. ¿Por qué razón? Porque en realidad, o sea, al venir la mezcla de dos especies diferentes, en este caso, un ángel caído con una mujer. Entonces, pues el caso, vamos a decirlo así, que yo más conozco, que es clásico por decir, o sea, es la mezcla de un burro con una yegua. Cuando usted une un burro con una yegua, entonces el resultado es que le da una mula. Una mula es un animal de trabajo muy fuerte, ¿ve? Para el trabajo. El único problema es que ya no tiene capacidad de reproducción. La mula es un híbrido. Entonces es un producto de dos especies diferentes, ¿sí? Lo mismo, o sea, cuando se unieron los ángeles caídos con las hijas de los hombres, produjeron Nefelim, o sea, seres caídos. Y estos seres caídos realmente, pues no tenían capacidad de reproducción, ¿ve? O sea, ¿cuál es el pensamiento detrás de todo? Es que Satanás, como el Señor les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces Satanás viene, ¿verdad? Incluyendo los demonios, o sea, para destruir el plan de Dios. Eso es lo que a veces no lo ve uno, me explico, porque uno piensa que son historias así, nomás como fantasiosas. No, hermano, no. O sea, todo tiene un significado, pero el significado es de acuerdo a cómo Dios lo ha planeado. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Esa fue la tercera caída. La primera caída se da en Génesis capítulo 3.
La segunda caída se da en Génesis capítulo 4, con Caín y Abel. La tercera caída se da en Génesis capítulo 6, con los ángeles caídos uniéndose a las hijas de los hombres y produciendo los Nefelim, ¿verdad? Y estos ya no tienen capacidad de reproducción y eso, pues digo, simple y sencillamente querían acabar con el plan de Dios. Amén.